Hola a todos, qué bueno estar aquí en nuestro tema del perdón. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de los bloqueos para perdonar a otros. Ayer estuvimos hablando de cómo Dios quiere que perdonemos, de que nuestro perdón tiene que ser de corazón, de que el perdón, demos todo el perdón necesario. Vimos que es difícil perdonar porque es un área dura para nuestro orgullo y para nuestra justicia propia, y cómo muchas veces queremos es que Dios esté de nuestro lado, nos comprenda, eh, Él nos tenga hasta lástima, pero Dios nos está pidiendo que seamos radicales en el perdón. Y nosotros estamos viendo esa ofensa de un tamaño tan grande, tan gigantesco, que nos parece imposible. Creemos que en realidad nunca vamos a poder perdonar esa gran ofensa que nos hicieron. Hoy vamos a ver, aparte de que el perdón debe ser ilimitado, porque con eso cerramos la charla anterior, y cuando Pedro fue donde Jesús y le pregunta, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? Hasta 7 veces, y él fue pensando, tú sabes, la gran cosa, el súper espiritual. Y Jesús le dio en el centro de su corazón y de su orgullo cuando le dijo, Pedro, pero no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7 por una misma ofensa. Más adelante, en una de las charlas, vamos a ver lo que es la ley de Lamec y qué era lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, al estar básicamente destruyendo la ley de Lamec. Y hoy vamos a ver lo que son los bloqueos para el perdón, y de verdad espero que para ustedes sea una súper bendición este tema. Me ayudó a mí muchísimo también. El primer bloqueo que vamos a ver es: algunas personas ignoran las escrituras. La Biblia es la base, el manual que nosotros usamos para saber lo que es el perdón y cómo debemos perdonar, y que nosotros tenemos una relación personal con un Dios que nos ha perdonado todo nuestro pasado. No importa las fallas que nosotros hayamos cometido, Dios no nos ha tenido en cuenta ninguna de ellas para amarnos con un amor incondicional y eterno. Así que Él hasta el día de hoy no nos ha puesto ninguna condición. Su amor es completo para nosotros. Saludos, Janet, te bendigo. Y ignorar las escrituras es uno de los bloqueos, porque apenas tú recibes la palabra de Dios, tu mente espiritual es iluminada con la verdad. Wow, yo no sabía esto, pero ahora lo sé. Dios quiere que yo ejerza un perdón incondicional, que ejerza un perdón unilateral. Bendiciones, Lucy. Ese perdón, yo no sabía que eso era lo que Dios esperaba de mí. Pero una vez que tú empiezas a conocer las escrituras, ya puedes remover ese bloqueo, que es esa ignorancia. Bendiciones. Algunos piensan, segundo bloqueo, que tienen que sentir. No, es que yo no siento perdonar. Hasta que yo no sienta perdonar, yo no lo voy a poder hacer. No, tú sí lo vas a poder hacer, porque ayer estábamos viendo que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Yo les puedo contar de 1000 veces en mi vida que yo no sentía perdonar, y sin embargo tuve que decidir, ¿sabes qué? No tengo alternativa, Dios me pide que perdone. Ahora la pregunta es si yo realmente quiero complacer y agradar el corazón de Dios. Pues ¿sabes qué? Voy a perdonar una vez más por esa misma ofensa. Y también les compartía que las personas que más nos ofenden son las personas con las que convivimos y nos relacionamos todos los días. ¿Por qué? Porque son las personas con las que pasamos más tiempo. Entonces, lógicamente, esas son las personas que más nos van a ofender. Esas personas como el esposo, la esposa, los hijos, la suegra. Mi suegra vivió conmigo 12 años en mi casa. Créanme, hubo muchos roces y hubo muchas ofensas. Y todas hubo que perdonarlas, vez tras vez tras vez. Así que no esperes a sentir el perdón. Toma la decisión. También aprendimos ayer que a veces al principio lo hacemos más por obediencia que por sentimiento, pero luego con el tiempo, cuando comprobamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿qué sucede? Y comenzamos a experimentar lo hermoso que es, comenzamos a experimentar una libertad interna. ¡Wow! Pude perdonar esto, ¡qué tremendo! Ya no me afecta, ya no controla mi vida. Ya ese agravio, ya ese resentimiento, ya esa amargura no controla mi vida, porque yo decidí
soltar, dejar ir a ese ofensor. Y alguien me llamó y me preguntó de una de las cosas que yo mencioné ayer, y quiero aprovechar este momento. ¿Cómo así que perdonar a Dios? Pero si Dios no necesita nuestro perdón. Y quiero aclarar esto. Es verdad, Dios no necesita nuestro perdón, pero nosotros necesitamos perdonar a Dios cuando lo hemos culpado o lo hemos acusado. Ay, Dios, tú quieres a otras personas más que a mí. Oh, pero Dios, ¿cómo permitió esto? Pero ¿cómo es posible que esto me pasó si yo soy una persona tan buena? Puedo nombrarles innumerables situaciones en las que nosotros tenemos esos pensamientos y no creemos que Dios se duele. Es que Dios es una persona. El Padre es una persona, el Hijo es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Y Él siente dolor en su corazón cuando nosotros lo acusamos también, aunque Él no se resiente con nosotros, más cuando nosotros nos resentimos con Él o lo acusamos, nosotros estamos poniendo cadenas a nuestro alrededor. Así que debemos escoger voluntariamente. Es una decisión personal. Señor, te perdono. Y yo recuerdo una vez en particular que yo estaba orando por mucho tiempo porque Dios cambiara un área en la vida de mi esposo. Y finalmente un día le dije, ¿sabes qué? Ya decidí, ya me di cuenta que tú no quieres cambiarlo. Y me resentí con él. ¿Por qué no lo vas a querer cambiar? Si es un área que me hace daño, si eso me produce dolor. Pero Dios estaba al mismo tiempo formando algunas cosas en mí, entre esas la paciencia. Y me tuve que dar cuenta que Dios no tenía la culpa. Había situaciones, había hasta decisiones por parte de mi esposo que él debía tomar, que no tienen nada que ver con Dios. Y tuve que decirle, Señor, ¿sabes qué? Te perdono, porque te juzgué. Pensé que tú lo estabas haciendo a propósito. Pensé que te habías olvidado de mí. Y por todas esas causas lo perdoné, pero también le pedí perdón. Algunas personas, tercer bloqueo, piensan que la ofensa es demasiado grande para perdonar. Grande puede ser en el sentido de que ha sido una ofensa repetitiva durante mucho tiempo y ya tu corazón está muy dolido, porque es como cuando, ¿verdad? Tú tienes una herida física, imagínate que te caíste patinando o estabas montando tu bicicleta y te hiciste un raspón y al día siguiente te golpeaste en el mismo lugar y te volviste y te abriste la herida, pero después vino una persona y te tropezó y volvió y te... Es como si le echaras sal a la herida. Entonces, cuando una herida es recurrente, se va haciendo cada vez más profunda y va dejando cicatrices. Esas son las ofensas más difíciles de perdonar. O tal vez son ofensas que ocurrieron una sola vez, pero fueron muy grandes, como un abuso, o como una violación, como un divorcio, como una infidelidad. Ofensas que parecen imperdonables. Pero si tú te presentas delante de Jesús ante la cruz y lo ves a Él, que es tu Redentor, inocente como el Cordero, dando su vida por ti, el que no tuvo pecado, tomó tu lugar. Cuando yo me presento delante de Dios y veo a Jesús dando su vida por mí en la cruz, yo pienso, no tengo excusa para no perdonar, porque Él me perdonó a mí absolutamente todo. Y fíjense, nadie realmente conoce mi corazón, pero Él sí. Él puede ver mis pensamientos más profundos, los más horribles, los más perversos, las cosas más feas que yo puedo haber sentido y pensado en mi vida. Él las conoce todas. Y sin embargo, Él me las perdonó. Entonces, yo no puedo decir que ninguna deuda es demasiado grande para que yo no la pueda perdonar. Aunque me haya dolido, aunque me haya dañado, aunque haya destruido mi vida, Jesús tiene el poder de ir a nuestro pasado porque Él es el restaurador. Acuérdense que Él es el alfa y Él es la omega, el principio y el fin. Tu vida está contenida en Él. Y todo lo que a ti te ha pasado, Él tiene la capacidad de ir y visitar tu pasado y traer la sanidad. Por eso Él siempre dice que Él puede transformar un desierto en una fuente de aguas. Que Él puede transformar el lugar más seco en una hermosa fuente, en ríos de agua viva. Porque Él es la vida y Él es la fuente de agua viva. Así que como Él puede hacer eso, tú puedes tener la seguridad. Y solamente te invito a que le digas unas palabras muy sencillas. Dile, Jesús, visita mi pasado. Visita ese trauma. Visita ese momento en que yo sentí que mi vida fue destruida, mi inocencia fue arrebatada, en que yo sentí que fue puesta en mí la vergüenza más terrible, ese miedo y ese temor que me ha paralizado por años, que no me permite avanzar.
y ser la persona productiva que tú me llamaste a ser. Cuando tú le haces esa invitación a Él, te aseguro, yo no tengo que defender su honra, Él te va a visitar. Porque Él es un Dios vivo y Él se va a presentar a ti en formas como tú lo vas a poder identificar. Él te va a hablar de unas maneras que tú vas a saber que es Él que te está hablando a lo profundo de tu corazón y te vas a acercar más a Él. Cuando Él esté ya dentro de tu corazón y tú le abras las puertas de tu corazón de par en par, entonces Él va a poder hacer cosas maravillosas de restauración. Poquito a poco en las charlas les voy a contar de mis testimonios. Son muchos y ustedes van a ver, ¿cómo es posible? No puedo creer que esta persona haya pasado todo esto y se ve tan tranquila y tan llena de paz. Porque Él es un Dios grande. Él es un Dios muy poderoso. Puede hacer cosas muy, muy profundas en tu vida. Así que ese era el tercer bloqueo. Es demasiado grande para perdonar. Cuarto bloqueo. Algunos tienen temor a perdonar. ¿Y por qué? Bueno, algunas personas creen que si perdonan, la otra persona ya se salió con la suya y nunca va a recibir la recompensa, la retribución por la ofensa que te hizo o el agravio. Pero esto no es verdad. Si tú lees el Salmo 73 en la Biblia o lees el Salmo 37, te vas a dar cuenta que Dios dice que no nos preocupemos por causa de los que hacen maldad, porque ellos tendrán su recompensa. Dios va a tratar con las personas que te han hecho daño. Y no es porque tú le estás pidiendo una venganza, no, es porque tu corazón ya está limpio. Porque cuando tú remueves el resentimiento y el perdón, tú literalmente estás abriendo el camino para que Dios tenga la libertad de venir y tratar con esa persona. E incluso hasta hacerle ver en algún momento el daño que te hizo. Yo tengo prueba de eso. He tenido personas de mi pasado que un día que no me lo esperaba me han venido a pedir perdón y ya yo las había perdonado, pero les agradecí que tuvieran ese gesto y ese cuidado conmigo de haber venido a pedirme perdón. Así que no tengas temor a perdonar. Eso no quiere decir que la persona no va a recibir su castigo, que Dios no le va a hacer ver lo que hizo. Algunas personas tienen temor de perdonar porque creen que si se aferran a esa ofensa, entonces Dios verdaderamente puede hacer justicia, pero no es así. No debes tener temor de perdonar. Quinto bloqueo, algunas personas piensan erróneamente que ya han perdonado. Y no es así. Algunos dicen, no, ya yo perdoné. Solamente Dios te puede decir si tú realmente ya perdonaste. Pero no vayas a caer en el otro extremo de que te culpes a ti mismo todos los días. No puedo perdonar esta ofensa. Es que mira, cada vez que lo pienso. Es sencillo. Si tú piensas en el incidente y todavía sientes dolor en tu corazón, en alguna magnitud, entonces quiere decir que tienes que ir un poco más profundo en el perdón. Pero no quiere decir que no has perdonado. Lo que pasa es que el perdón tiene diferentes niveles. Tú comienzas por una decisión, luego das el primer paso y dices, Señor, no lo siento, pero sabes que te quiero agradar y te quiero obedecer. Pero luego, más adelante, dices, me di cuenta que me hace falta un poco más y perdonas un poco más. Hasta que vas yendo más profundo en cada nivel de perdón. Y un día, cuando menos te das cuenta, eres completamente libre. ¿Ves? Así que si piensas que ya has perdonado y te das cuenta que ya definitivamente recuerdas la ofensa, pero no te duele, te felicito, ya eres libre. Algunas personas quieren retener el poder. Sienten que tienen un falso control. Digo falso porque es verdad, es falso. Sobre la vida de la otra persona cuando están recordando todo lo que les hizo. Pero no se dan cuenta que lo que están haciendo es daño a sí mismos. Dañándose a sí mismos y, como les decía la vez pasada, enfermándose. Porque te enfermas emocionalmente y eso te trae enfermedades físicas también. Algunas personas, último bloqueo, fallan en reconocer que tienen un espíritu de falta de perdón. Han practicado durante tantos años el resentimiento, han practicado durante tantos años el no perdonar, que lamentablemente llega un momento en que no se dan cuenta que su corazón se ha endurecido y pueden estar padeciendo una enfermedad espiritual que se llama corazón de piedra, que es cuando esa área de tu vida ya está tan llena de callos, estás tan rodeada de murallas, que crees que has perdonado, pero no reconoces que en realidad lo que tienes es un espíritu de falta de perdón. Yo les invito hoy que hagamos una oración bien sencilla y le digamos, Padre, muéstrame, revélame si tengo un espíritu de falta de perdón, si he caído en falta de perdón. Muéstrame si me cuesta trabajo perdonar.
Muéstrame si soy una persona orgullosa. Yo hoy decido, yo propongo y dispongo perdonar a las personas que me han ofendido. Y te pido en este momento que tú comiences a decir uno por uno los nombres de las personas que te han fallado. Si es necesario, escríbelos en una lista y ve uno por uno y di, Padre, yo perdono a María por haberme, y tú lo dices específicamente, porque me humilló en el colegio, porque me hizo bullying, porque me maltrató. Padre, yo perdono hoy, decido perdonar a mi mamá por haberme abandonado, decido perdonar a mi mamá por haberme maltratado, decido perdonar a mi mamá por no haberme valorado como hijo, como hija, decido perdonar a mi papá por haberse ido de la casa con otra mujer, decido perdonar, y dilo con nombre propio. Yo sé que Dios te va a dar la fuerza para hacerlo. Di con nombre propio el nombre de la persona y la ofensa. Y luego termina la oración diciendo, yo rompo todo acuerdo y todo pacto con todo espíritu de falta de perdón, porque yo soy un hijo de Dios y Dios me ha llamado a perdonar. Espíritu Santo, revélame la verdad acerca de mi corazón y sáname. Eso es lo más importante. Dios les bendiga y gracias por estar conmigo esta vez. Los bendigo, los quiero mucho. Un besito.